Hoy haré un paisaje campestre a base de manchas, donde el color será el protagonista, en vez de la forma. Es muy fácil, muy rápido de hacer, te animo a que lo hagas conmigo. Comienzo poniendo un poco de textura. Si quieres saber cómo se hace la pasta casera, te dejo en la cajita de descripción el vídeo de la forma de hacerla. Con la espátula voy dando formas que nos recuerden a un follaje, a unas hojitas, a los tallos de las flores, pero nada concreto, algo así muy suelto y muy deshecho, porque al final no queda nunca como lo hace. Un poquito de forma más geométrica, con forma de flor. Y dejar secar completamente y después mojar con bastante agua toda la superficie. He empezado poniendo azul ultramar con blanco y ahora al mismo azul ultramar le he mezclado magenta para sacar este violeta. Y este es verde con un poco de magenta para hacerlo marrón, para dar la parte de abajo que simule la tierra. Y continúo con los mismos colores, cambiando las proporciones de blanco. Y nada, improvisando, poniendo la pintura más espesa, dando con la espátula, golpecitos. Luego cambiaré a otra herramienta y así sucesivamente, para que quede un fondo como si fuera algo abstracto, ¿no? Aquí le estoy poniendo un violeta oscuro y también muy claro que casi llega a rosa para que tenga profundidad. Pero ya digo, es lo que voy viendo y voy poniéndolo según me va pareciendo. Según voy viendo y me apetece, así lo hago. Poneros a manchar, a echar pintura, a extender, a mojar con agua. Ahora le estoy dando con una escobilla de estas de limpiar los cristales, que quedan unas texturas así como chulas, diferentes. Practica con todo, que es lo peor que puede pasar. Que tengáis que pintar lienzo de blanco, bueno, pues lo pintas de blanco con pintura y ya está, y vuelves otra vez a empezar, hasta que salga algo que te guste. Hay veces que nos encanta lo que hacemos y hay veces que sale un churro, pero bueno, de eso se trata. La pintura abstracta no es a la primera, aunque esto no es abstracto, porque al final queda como algo figurativo, ¿no? Son manchas, manchas y manchas, pero se vislumbra como una florecilla, como habéis visto en las fotos que he puesto al comienzo del vídeo.
vas jugando con las herramientas que utilices y con la pintura que está semilíquida, blandita, y la puedes trabajar bien. Y ya está, divertirse, es lo que hay. Que aquí quiero más celeste, pues le pongo más celeste, que es azul ultramar con blanco. Que quiero más oscuridad por otro lado, pues más oscuridad. Ahí vamos, sobre mojado, sobre húmedo, perdón. ¿Que quieres esperar que se seque y darle otra capa para que se quede debajo más sólida? Pues espera y le das otra capa. Eso según el tiempo que tengas, las ganas, la paciencia y la creatividad que tengas ese día. Y ya está, pero no dejes de hacerlo. Que aquí todo vale, no hay norma. Agua, mucha agua, dejarla fluir, a ver qué pasa. El acrílico lo admite todo. Puedes hacerlo fluido, con mucha agua, como una acuarela, puedes hacer empaste, puedes hacer todo. El agua va corriendo y va formando unas formas bonitas, se queda debajo de los relieves y queda pues cosas así, lo que va saliendo, como digo. Un poco de blanco por aquí, a ver qué pasa. Un café con leche, queda bonito, es divertido. Bueno, siempre lo podemos quitar. Y ahora oscuro. Así, que fluya el agua, que tenga movimiento, que no quede tan duro. Y ahora, una gota de negro. Mira cómo se expande. Es divertido. Hay que atreverse. Bueno, queda bonito. Sí, se ve bonito. Cómo fluye el agua. Dejando las pequeñas crestas de relieve sin cubrir de color. Se va extendiendo por debajo de los relieves. Estas blancas las voy a dejar ahí, que se vayan expandiendo solas, a su aire. Empiezo a poner unas gotitas amarillo, que ya parezcan florecillas. Está bastante líquido, se va a expandir mucho sobre la superficie que está húmeda. Así dejando caer pequeñas gotitas, que son manchas, se van a expandir. Haciendo una composición de florecitas así que parezcan florecitas. Ahora le ponemos el naranja. Queda muy bonito sobre el fondo violeta, como son complementarios, pues
queda muy vivo. Aprovecho los botes estos de tintes del pelo, que vienen muy bien, y así reciclamos. Lavándolo bien, hago la mezcla, lo meto dentro y me sirvo de la punta que tiene finita, así para dibujar también con ella. Hay que reutilizar. Tenemos mil cosas en casa que nos sirven para pintar. Ahora le doy así sobre seco en los relieves, ya está seco, ya se ha secado la pintura. En los relieves así que sobresalen un poquito le doy levemente un toquecillo así, con la pintura muy espesa. En las crestas que salen un poquito, para que tenga algunos toquecillos así de luz. Las manchas blancas que puse y las dejé que se expandieran solas se han quedado ahí en un segundo plano, pero queda bien, todo suma. Bueno, seguimos poniendo ya los últimos toques, un poco de verde y ya está. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte para no perderte ningún vídeo de los que vaya subiendo. Y dale un buen like para que yo me anime a seguir subiendo vídeos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por verme.